tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fuera de Juego en este martes 3 de febrero del 2026. Vamos a tener un programa bastante especial hoy porque tenemos algunas novedades. Vamos a abandonar el horario de la tarde. No vamos a abandonar el barco, no, seguimos navegando en esta cruzada, le podemos llamar así, que es Phantom Indier, proyectazo lo podemos decir también, pero vamos a hacer algunos cambios de horarios y tenemos el honor de tener una visita ¿qué me quiso decir con eso? Ya. A ver un poquito más, ¿se puede escuchar un poco más? Bueno, apenas, ¿qué es eso que estamos escuchando? ¿Qué es? ¿Una nota? 2, como muchísimo, de algo que se viene en Phantom Indier a partir de la semana que viene. Así que tendremos el adelanto y haremos una especie de el pase de banda en este programa de Fuera de Juego. Yo soy Rocío Suárez, me acompañan Rodo Ramallo, Fede Garrido, Cami Rodríguez, bueno, y nuestro invitado que en cualquier momento va a estar acá sentado en esta mesa. Vamos a volver a las 6 de la tarde, no se preocupen, pueden seguir acompañando los delirios que aquí se tejen en este programita. Si les parece, como siempre, abrimos con un temita musical y después nos vamos a poner, me parece, intuyo, un poco reflexivo respecto del periodismo, este oficio referido a la información y todo lo que estamos haciendo en este medio. Así que avancemos nomás. Hoy cuando entró al estudio, Fede Garrido me dijo, estás un poco enredada con los cables, y bueno, seguí en esa. Ahora estaba enredada con el cable del auricular, por eso tardé un poquito. No me estoy escuchando mucho, porque creo que no está conectado, vos sabés. Pero bueno, no importa, lo vamos a ir llevando, me entiendo. Me autoentiendo. A ver, sí está conectado, así que capaz que ahí está, hay que subirle el volumen nada más. Bueno, decía en la introducción que tenemos una visita muy especial. Está con nosotros Claudio Laciar, bienvenido. Gracias. Hola, Ro, ¿cómo andamos? Muy ¿Todo bien? Hola a todos, ¿qué cuentan? La verdad, muy bien. Un poco contrariada con el clima, para variar, por esta cosa de que tengo mucho calor, pero al mismo tiempo no sé si ir a la playa porque se va a largar a llover. De todos modos, mira, ahora que salió el sol, está bastante agobiante, pero corre un vientito a diferencia de ayer que era directamente de microondas, de manera que está un poquito más llevadero. Bueno, inclusive si haces un poquito de playa después del programa, también, porque está para playa. Si salgo corriendo, llego a sumergirme un poco en el mar. Un poquito. Ayer te digo, igual llegué a hacer un ratito de playa antes de que se largara, empezar a chispear. En realidad ya dije, bueno, por las dudas, ya conozco esto, digo, bueno, empiezo a arrancar total. Tuve el momento de decir, me quedo y pasa, se lo traga el mar, todas esas cosas que decimos los marplatenses, pero después dije, no, mejor arranco y tengo más días para ir a la playa. Yo lo veía como desde una platea, porque vivo en el norte de la ciudad, entonces veía todo el frente de nubes y me imaginé que iba a ser bastante escandaloso. Lo fue. La zona sur estuvo complicada, acá nomás Mogotes también. Pero bueno, nada que no sepamos, en 40 kilómetros de frente costero pasa de todo, y pasó de todo, definitivamente. Tenés un inclusive clima, en sierras. Bueno, claro, un clima en el norte de la ciudad y otro clima en el sur, dentro del mismo partido. Sucede, por ejemplo, ir por el Boulevard Marítimo Félix Ucamé, donde está el Instituto UNSUE, y vas hasta la calle Beruti lloviendo a baldes. Haces 200 metros el asfalto seco. Una cosa. Bueno, ciudades costeras, no hay nada que hacerle. ¿Vos decís ciudades costeras en general o Mar del Plata en particular? Y Mar del Plata en particular, sí, tiene lo suyo. Sí, ¿no? Bueno, por eso es que uno se enamora de esta ciudad, porque podés tener todo en un mismo día. Desde lo climático y desde otras cosas ni te cuento. Bueno, ni hablar. Tengo un amigo que más o menos a menudo lo cito porque dice que Mar del Plata es como la novia tóxica. Sí. Siempre te enamorás, pero para allá eso te tira un tormentón que no te lo esperabas, ¿viste? Sí. Por ahí exagera un poco, pero... En todos los aspectos. En el arte, en la cultura, en lo social, en la política, en todo. Tiene para todos los gustos.
Vos no sos de Mar del Plata oriundo, No. pero viniste hace bastante. 32 años. Arranqué el domingo 3 de abril de 1993 en el EU9 Radio Mar del Plata con un equipete que éramos como 10 o 12, veníamos desde La Plata y era un sueño. Un año antes, el tema es así, yo empiezo a trabajar en medios en el 79, desde mi ciudad pueblo de Junín, empíricamente, sin ninguna formación que no sea la cara dura, de piedra, directamente. Y entonces un día, con la que es la mamá de mis hijos, nos pusimos de novio y dice, yo me voy a estudiar periodismo a La Plata. Ah, yo también me voy. Y fui, rendí, tuve la suerte de ingresar al ISER y bueno, nada, empecé a caminar esos pasillos. Una compañera mía, cuyo papá era directivo del EU9, dice, chicos, en el verano vamos a ir a hacer Radio Mar del Plata. Para mí decir Radio Mar del Plata era decir, che, entro a la BBC de Londres, más o menos. Y no se pudo dar, porque Daniela Batelli, que así se llama, te mando un beso, Dani, tuvo un accidente y no se repuso. Y al cabo de varios años, con un compañero de estudios de la mamá de mis hijos, que es quien me trajo a Mar del Plata, me insistía para que yo viniera y digo, pero si hay unos tipos que son unos fenómenos que viera hacer yo. Y bueno, esas cosas, ¿viste? Inseguridades de uno. Y terminé llegando aquí en el 93, domingos a la mañana, de 9 a 11. Después nos agregaron 2 horas, pagábamos un dinero bastante significativo en aquel tiempo para laburar, y era el director Luis María Estancione. Se pelea Luis María. María tenía un carácter afable, divino, pero cuando se enojaba tiraba todo. Y bueno, otro beso al cielo para él, porque nada, fue mi mentor el que me abrió la puerta. Tardó, pero me abrió la puerta. Y entonces viene un señor, un domingo a la mañana, yo lo veo en la pecera, que es donde están los operadores, les cuento a las personas que nos acompañan. Y un señor me hacía así con el dedo. Yo digo, este señor termina el programa y me dice, qué bueno, tenés que hacer de lunes a sábado. No, le digo, yo trabajo en La Plata, no puedo. No, pero a mí me interesa. Se lo planteó el equipo, uno jugaba al pádel con un amigo, el otro tenía una novia en Villa Elisa, el otro los miércoles tenía papi fútbol, ninguno quería venir. Y me insiste el señor. Bueno, así terminé ocupando la silla que era de Luis María, lo fui a ver a la casa, le digo, Luis, mirá, esta gente me ofrece a mí. Luis María estaba en un momento aciago de su vida y no me miraba a la ventana así. Tiene una nariz así como la mía, pero más prominente. La mía es curvilínea, la de él era recta. Y me dice, vos agarrá viaje, que yo en 6 meses vuelvo a la FM y hacemos negocio los dos, me dijo. Y así fue. Cuando volvió al FM hizo un éxito tremendo que opacaba mi humilde laburo, pero ahí empezamos, de a poquito. Estuve 10 años, pues bueno, por razones del momento, diría una crónica policial, me fui y estuve 17 años fuera hasta el 2020, que volví y ahí estoy. Sigo haciendo ruido. Y hoy, bueno, ustedes que me abren la puerta, aquí estaré. Bueno, feliz. Bueno, qué bueno. No sé si ahondar ya mismo en qué es lo que... Ah, bueno, mira, estamos viendo fotos ahí. Esas fotos, yo las puse, esas fotos, mira qué lindo, tenía pelo y tenía color en el pelo. Eso es, en el Ministerio de Salud, el señor del medio es Ginés González García, fue ministro de Salud de la provincia, además de embajador en Chile y un montón de cosas. Y el otro es Antonio Cafiero. De la Nación. También de la Nación, claro. En la provincia fue ministro de Salud. Y Antonio Cafiero, que era el gobernador. Yo ahí trabajaba en el informativo de lo que es hoy América. Tuvo varios pasajes, Canal 2 de La Plata cuando era del Estado, Tele 2, TV 2, distintas cuestiones. Muy jovencito, 20 y pico de años, ¿eh? Qué lindo es tener pelo, che. Mirá, qué guapo. Esta foto no es cromática, pero tenía un lindo color, señora, se lo cuento. Bueno, eso es otro momento, mucho más acá en el tiempo. Esto fue año 2002, en San Luis. Una fiesta preciosa que se hizo en el Hotel Intercontinental o Internacional de Potrero de los Funes, precioso. Era la primera vez que iba a competir por un premio de esos.
Y yo fui y dije, bueno, con estar ya está. Y nada, fue maravilloso, con un equipete muy lindo de gente. Mira, con algunos de ellos todavía sigo trabajando. Y con un querido amigo, el Chaca López, de Bransen, donde también trabajé, en una radio chiquitita. Circuito comunitario de audiofrecuencia. Eso es, un cable que va por el pueblo, tiene una cajita con un pote. Se puede subir o bajar el volumen o apagar. El 80% de la gente apagaba, porque fulano que iba a hablar ahí, hasta que se fueron animando y ahí fui haciendo... Ese fue mi primer protagónico de radio, en Bransen. Ahí conocí, esta es otra de mis aficiones, la pesca. Mira. Cara de circunstancia. La foto la saca un amigo cuyo pie se ve ahí, no tuvo en cuenta eso. Un fulano, ese bote... lo vi navegando aquí en una playa del norte y me enamoré. Junté la plata y lo compré. Pero bueno, yo pertenezco a la clase tuvo esto, tuvo lo otro. Nada, hoy ya no. Qué bárbaro. Mirá, bueno, ahí con la artista esta popular. chica cumple 30 años de escenario y esta foto debe tener unos 16, 17 años en la fiesta del Potrillo de Vidal. Mirá. Es tan simpática, es tan amable, es tan generosa. No sé cómo describirla, ¿no? la Sole. Como es lo que ves, ¿no? Mirá, ella estaba sobre el escenario cantando y estaban su papá y el jere, como ella le llama a su manager, que es su esposo. Y se daba vuelta y le hacía seña así como que no encendiera cigarrillo. Le digo, che, ¿cómo te tiene? Me dice, no es por mí, es por mi suegro que no tiene que fumar y ella sabe que aprovecha cuando ella canta para fumar. O sea, estaba cantando ante 15, 16 mil personas y ocupándose de lo que pasaba abajo. Terminó el show y se quedó 2 horas sacándose foto y firmando autógrafo. Una divina. Le dije, no sé cómo haces, mi amor, porque yo pienso que perdía 2,5 kilos, 3 kilos por show y se la ve muy delgadita. Digo, vos desaparecés en cualquier momento, gracias a Dios no, y es la artista que es una número 1. Y sigue en los escenarios. Uh-huh. Sí. Esta es una noche en Mar del Plata. Se disputaba un título del mundo en 11 unidos. Ahí lo vemos al Mosquito Lazarte, a la derecha, bueno, yo como presentador, y el de la izquierda es un filipino, John Ryle Casimero, así se llama, que le gana el título. La verdad es que Luis no estuvo muy acertado aquella noche, y el árbitro, que está a mis espaldas, había tenido un entredicho con los muchachos de Camioneros que vinieron para alentarlo a Luis. Luis es barrendero, sigue laburando hoy como barrendero. Mirá. Y ya dejó atrás el boxeo y sigue trabajando, un pibe bárbaro, la verdad, un ejemplo. Aquella noche no estuvo acertado y el filipino le pegó de ida y de vuelta. Estaba perdiendo la pelea. Los muchachos que habían llegado con mucho calor a la tarde se habían refrigerado convenientemente, pero los ánimos crecieron en proporción al refrigerio. Y lo empezaron a maltratar al árbitro. Y el árbitro, de espaldas a uno de los laterales de 11 Unidos, hizo un gesto no propio, vamos a llamarlo así. Eso encendió los ánimos. En un momento dado yo salgo del gimnasio, estaba con Titi Longo, querido amigo, enciendo un cigarrillo y volví antes de que termine el round. Entro por el lugar donde entraban los boxeadores y por donde entraban los equipos de básquetbol o de vóley. Y una lata de cerveza me pega en el brazo izquierdo. Cuando me doy vuelta llovían sillas, abrigos, de todo. Era una noche muy cálida y terminó en un escándalo. La multitud se sustrajo. Un juego de micrófonos Sennheiser que era carísimo de la producción de Teis Sport. La campana de bronce. Y salvamos la ropa porque ese muchacho que está atrás es el Patón Basile, un boxeador. Ahí no se nota la proporción. Un muchacho de casi 2 metros. Se puso al filipino debajo del brazo derecho y lo bajó del ring. Parecía que llevaba un velador y le salvó la vida porque los ánimos estaban muy caldeados aquella noche. Mira vos, cuántas cosas. Acá el equipo. Esa es más nueva. Esa es hace el equipo completo. Un año atrás. Federico Garrido y yo en Mendoza. Con la bandera de la radio también nos nominaron. Y yo dije, bueno, vamos, ya está a esta altura del partido. ¿Ves que comparado con la primera foto que vimos, ni pelo, ni color? Esa noche tenía
un menoscabo en mi garganta, no podía ni hablar. Y uno de los auspiciantes era un laboratorio que dejó en cada mesa unas pastillitas que las recomiendo, después te doy la marca. Bueno. Y cuando, dicen Martín Fierro, la conducción, bla, 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 fulano de tal. Salí corriendo antes de que se arrepientan, ¿no? Y bueno, subo y cuando voy a hablar no me salía el sonido. No me digas. La gente se empezó a matar de risa. Entonces digo, pero me comí una de estas pastillitas y ahí empecé a sacar voz. Fue una risa porque después la gente del laboratorio me hizo un regalito porque dice, usted no sabe la mano que nos dio. Mira vos. Yo qué sé. Esto era el comienzo. Listo, ya está, dije, vámonos. Federico, que es un fumador bastante intenso, salimos a fumar un cigarrillo en uno de los cortes, una fiesta preciosa en el Auditorio Bustelo, que es un lugar... Mendoza es preciosa, no hay lugares feos en la Argentina, pero Mendoza particularmente es muy grata. Y cuando estábamos, yo acompañándolo, le pedí una pitada como para no perdérmelo. Y dice, ahora se entrega el premio de oro. Dice Federico, entremos. Había buena bebida, todo, muy linda fiesta. Digo, deja, Federico. Y entramos. Y cuando entramos dice, bueno, el oro de qué sé yo. No es de oro, les aclaro, si no ya lo hubiese vendido. Pero nada, nos trajimos esos 2 bellísimos premios. Los premios no son nada, pero son una caricia para el alma. Y yo digo, cuando te pones viejo te empiezan a ver cosas, porque ese oro, ahí había gente de muchísima trayectoria, todos tan esforzados y comprometidos como nosotros. Me hice muy amigo de Javier de la Mayore, tremendo presentador, nacido en Río Cuarto y afincado en Mendoza, con el cual me sigo escribiendo hoy. Y le dije, mira, gringo, yo sé que esto va a ir a mi casa, pero un cacho es tuyo, como de Chacha y de otro muchacho, cuyo nombre siempre me olvido, Federico, me tenés que ayudar ahí. Que es de Mar del Plata, y que tenían tanto mérito como nosotros. Pero bueno, nos quedó el afecto. ¿Cuál? Chacha Durán y no... No me acuerdo el nombre del otro chico, pero ya me va a salir. En ese sentido, acá me aportan una pregunta... Bueno, un poco lo fuiste relatando en función de estas fotos que estamos viendo, pero ¿con cuáles considerás como hitos determinantes de tu carrera? Primero, creo que el paso inicial que tomé, corría el año 1984, me pongo de novio con la madre de mis hijos y ella me dice, yo me voy a ir a estudiar a La Plata. Le digo, bueno, fantástico, yo me voy a entrar al ISER. 1100 postulantes, o sea que era azaroso. Y el destino dijo, bueno, pibe, acá tenés. Yo tenía la práctica porque había empezado a trabajar en el año 79 en el viejo y querido Canal 2 de Junín, segundo canal de cable de la República Argentina. El primero Villa María y el segundo, agosto de 1965, el de Junín. María de los Ángeles Álvarez, la jefa de locutores, sabiendo de que a mí me gustaba esto, mi mamá tenía una especie de instituto de belleza y le daba masajes a esta chica. Che, dice María Rosa, así se llama mi madre, mamá, beso, este es el nene, acá mira, con Rocío que me invitó, una maravilla. Y dice, siempre le gusta ese tema de la locución, sí, se me tiene podrida. Yo me juntaba con mis amigos con un grabadorcito, pim, pim, grabábamos cosas. Decirle que se presente, que hay una prueba de locutores en el canal. Pero Claudio no es locutor, vos decirle que se presente. Obviamente que María hizo todo para desairar a otros aspirantes y ahí quedé yo. 10 de octubre de 1979, a las 6 de la tarde, tomé mi primer turno. Y de ahí hasta ahora no paré. 47 años va a ser en octubre de este calendario. Digo, me parece que ese es el primer hito, tomar la decisión. El primero fue que María me abriera la puerta y Miguel Chami, mis amigos y mis mentores en este tema. Otro hito importante fue que Néstor Pérez, compañero de estudios de la mamá de mis hijos, me instara a venir a Mar del Plata. Me costó tanto, me arrepentí un par de veces, pero cuando vine dije, mira qué bien. Ese gallego me acompañó tanto y encontré amigos muy queridos, Pepe Chiabrera, Willy Sicarelli, gente, pero de una sola pieza. Que el EU9 me abriera las puertas.
Yo qué sé, en La Plata me recibieron estupendamente bien. Fui para buscar trabajo y no necesitaban locutores. Pero mi jefe, que yo le sigo diciendo jefe hoy, Edgardo Rubén Racio, un abrazo, jefe. Me dice, pibe, si querés hacer una prueba, entonces me ponen en un estudio con una carpeta publicitaria, y dice, vos lees. Y yo vi que estaba la cámara con el tali encendido, la lucecita. Y entonces leía y empecé a levantar la vista, así. El tipo viene y me dice, nene, vos mirá la cámara. Dice, vos le hiciste cámara así, ¿dónde? En Junín. Junín, dice, yo soy hincha de Estudiantes, sube el día. Le digo, mi abuelo fue amigo de Osvaldo en el fútbol chacarero de antaño. Se generó una amistad que perdura hasta hoy. Eso para mí fue fantástico. Y la tolerancia de las personas que en Junín se bancaron mis rudimentos y mi inexperiencia, flequillo y orejas tapadas, porque tengo complejo de orejón. Ahora, como no tengo pelo, disimulo. Pero eso fue lo que me dio ánimo, y compañeros muy queridos y muy generosos. Siempre hay, yo tengo una hilera de gente para agradecerle este presente que lo disfruto tanto, tanto, tanto. Nunca paré. Esos años que no estuve en el EU9 hice de todo, literalmente de todo. Pero nunca dejé la radio. No ganaba un peso, pero es más, yo me fui a Junín en el año 2017 porque a mi padre le dio una ACV. Hijo único, de padres separados, papá que había tenido varias parejas. ¿Qué dice el manual? Que cuando el viejo se enferma, estaba solo. Entonces allá fui yo. Y aprendí a cuidar a un adulto mayor. Y nada, tenía una ansiedad tremenda, y en los huecos donde papá estuvo casi un año en una clínica de rehabilitación. Yo iba todos los días a visitarlo. Pasaba por una estación de servicio, compraba café, media luna, y en el horario de visita compartía con papá. Y le explicaba por qué no le andaba el brazo. Mira, papá, ¿viste cuando se corta la luz de un auto? Se cortó un cable, viejo. Se te cortó un cable. Vamos a ver si lo podemos restar. Yo sabía que no, pero bueno. La conclusión es que estaba con mucho tiempo libre, y como había un proyecto familiar de instalarnos de nuevo, alquilé una casona muy grande donde había vivido un compañero mío de secundario, y yo iba ahí con mis veleidades de cantor a cantar. Y puse un bar, que iba a ser el sustento familiar, porque acá en Mar del Plata ganaba un dinero, pero allá era empezar otra vez. Y resulta que había habido un cambio de planes que yo no advertí, digámoslo así. Pero ya tenía el bar. Entonces me dediqué al bar con mucho esmero, pero en el medio, en esos huecos donde... ¡Ay, Eduardo, querido! ¡Qué figura! Bueno, mira, ese es el interior de mi bar. Todos. Fíjate, ¿ves? Ese es el interior de mi bar. Manteles blancos, cubremanteles color salmón. ¿Cómo mira, se llama? Eduardo, está Eduardo Carro con nosotros. Uy, ¿qué? Hola, ¿qué tal? Pero bienvenido. ¿Qué haces, negro lindo? Hola, mi amigo. Qué placer verte. Qué gusto. Y acá, en este lugar, Qué amigo. placer. ¿Cómo estás? Bien, feliz de la vida, charlando un rato con Ro, de Bueyes Perdidos. ¿Cómo se dice? On air. Es bastante... Está bien, ¿Me ves bien? te veo bien. Bueno. Qué maravilla, ¿dónde te vengo a encontrar? Dios mío. Así que bueno, todos esos creo que fueron hitos. ¿Se puede decir el nombre del bar? ¿Sigue funcionando? Sí, no, lo vendí en procura de ver si remontaba el barrilete conyugal, y me quedé sin bar y sin señora. Esas cosas pasan. Suele ocurrir. Fuerte, bueno, Jorge se ríe, pero suele ocurrir. Se llamaba Almacén Pampa. Un cartel artesanal que hizo mi compadre Salata, un capo, todavía me lo está reclamando, porque a mí me lo regaló. Dice, pero vos se lo vendiste al tipo. Dice, yo quiero recuperarlo, todavía no lo pude recuperar. Cobré una parte de ese bar, la otra parte no. Nunca fui bueno para los negocios. Tenés que ir a buscar la moto. Sí, ¿cómo sabes eso? Dios mío. Soy memorioso. Sí, vos sabés que ahí están los pibes Cirela, unos divinos. Moto que adquirí en un acuerdo publicitario, pero mi hija Clara, que es la menor de mis 3 vástagos,
Me dice, papá, ¿te compraste una moto? Ay, dice, porque a mí me encantaría. Digo, no, pero la voy a vender, hija. No. Le digo, ¿para qué quiero yo una moto? Mentira, yo no quería que ella anduviera en moto. Claro. Pero su pareja, Mariano, que es un sol, tiene moto. Y aprendió a manejar moto. Y ella trabaja y se compró una moto. Así que le regalé un casco. Y ahora la tengo que ir a buscar yo, pero hace 2 años. Ya la Vos cambiaron sabés 2 veces. perfectamente bien que mi hijo corre. Sí, en claro. auto, desde que tiene 12 años. Que empezó con el karting. Sí, claro. Corrió karting, zonal, nacional. Sí. Jamás le presté la moto. Claro. Nunca. Sí. Ocurre. Dije, adentro del auto, Sí. cinturones, Todo, casco, jaula. matafuegos, jaula. De hecho, tiene un vuelco de 11 vueltas. Mamá. Eso se llama. Tuvo volcar. que tirar el auto. Sí, claro. Pero él Él está. se bajó Sí. caminando. Eduardo, no me dejaste ni presentarte. No hace falta, mejor que no me vean. Por ahí los acreedores saben que estoy acá. No. Qué Lo maravilla. dejamos así entonces. Sí, no puedes hacerlo. Gracias a Dios, podés hacerlo, sí. No me sigue nadie. Bueno, porque estaríamos ante la presencia de lo que se viene en Phantom Indier. Eduardo Carro, bienvenido. Gracias. Por acercarte. Es una mera casualidad, aclaro. Con Claudio creo que el último día que nos vimos fue el último programa mío Sí. en el EU9. Sí, tal cual. Y tenemos una cita pendiente. Tenemos una todavía. cita pendiente. Sí, vamos a ver quién la paga. Bueno, o sea, pagando cualquiera. Pagando como cualquiera. Gracias, eso es muy amable. Sí, se amplió el programa en Sí, este momento. Estábamos pero me da hablando. una alegría inmensa Vine a porque despilotarles nos tenemos, el programa literalmente. nos tenemos mucho cariño con Eduardo. Claudio, aparte, yo siempre digo, es un referente de todos nosotros. No porque sea más viejo que yo, porque estamos ahí, sino porque es un tipo que tiene un recorrido profesional muy amplio. Es un tipo que yo valoro mucho a la gente que es igual dentro del estudio que fuera del estudio. Y nosotros, que ya peinamos canas, Vos más que yo. yo A más mí que porque no vos, me quedan. ¿viste? Nada más. Sabemos que hay mucha hipocresía en este medio, mucha fallutez, Y mucho ego, mucho Natural. ego. Y nosotros hemos tenido varios problemas individuales por ser como somos. De hecho, bueno, yo tuve un problema personal con uno de los nuevos dueños de la radio, que fui y lo aclaré personalmente y le dije que era la última vez que le hablaba. O sea, esos problemas a veces te llevan, como a Claudio, como a mí, estar fuera del circuito Sí, claro. un tiempo por ser honestos con uno mismo, ¿no? En la vereda o acá. Y eso es lo que yo admiro de Claudio, además que lo quiero mucho como un amigo. Bueno, yo tenía una pregunta para hacerte, Claudio, pero antes aprovecho y te hago una pregunta a vos, ya que te sumaste. ¿Cuándo arrancaste a hacer Medios. Sí, periodismo. Tenía 18 años y fui a pedir laburo a LU6 y me dijeron, sí, tenés que limpiar discos. Me mandaron con Marta, que ya no debe estar entre nosotros seguramente, porque ya era una señora mayor, hace 42 años. Entonces, había una escalera que recorría la discoteca, sacábamos el disco del celofán, agua con alcohol, Sí, señor. y una franelita, lo limpiaba y lo volvía a guardar. Ese era mi laburo. Y después barría la discoteca. ¿Qué sé yo? Uno algún encanto debería tener, porque después me dejaban atender el teléfono. 494-88. Mamita. No se te borra nunca eso. Mirá qué número. Estaba un tal Julio García, operador, gran tipo, y yo lo trataba de usted. Claro, el hombre tenía 50 años, Sí. pero en esa época
No era Parecían. como hoy, que vas a tomar un café y viene un pibe y te dice, che, correte que voy a pedir un gin tonic. Y vos lo mirés y le decís, pibe, poquito de respeto. Entonces este buen hombre me enseñó a operar. Y ya era tocar el cielo con las manos. Un día Eduardo Zanoli, primo hermano mío y padrino de bautismo, que dice que lo hice pis encima, el día que me bautizaron, cuando me tenía UPA, me dice, ¿qué hace acá en la radio? Digo, que me manden, mandado, limpio. Va a ser movilero mío. Bueno. Mamá, Con Eduardo, Sí. en la cima de su carrera, más allá que hoy está totalmente vigente, Sí, claro. año 80 y pico. Un Eduardo sin filtro, como vos, como yo. Me acuerdo un día me mandó al Monte Varela. Mamá. Había un muchacho, un tal Chacho Berrospe, Chacho, otro que está en el cielo. que en paz Áspero, descanse. Áspero como talón de indio. Sí. Y este, no menos áspero, yo me acuerdo que habíamos ido en un rastrojero que tenía el EU6 de móvil, que levantaba temperatura. Había que parar cada 5 cuadras. Era radio del Estado, entonces funcionaba todo como tal. Sí. Y en un momento Eduardo empieza como a agredirlo, a tratarlo de vago, que más o menos andaba por ahí. Poquito. Tan lejos no estaba. Y me entran a rodear a mí. De hecho, llevo un tiro puesto por una investigación que me mandó a hacer él. Bueno, ahí arranqué de movilero. No había para estudiar locución en Mar del Plata. Por lo tanto, venían, te tomaban un examen de Y te ISER. habilitaban primero para una radio, Local. después para la ciudad, Claro. y después podías ir una habilitación provincial y al cabo de un par de años también te podían dar el carnet, que es lo que hicimos la mayoría. hicimos- Yo me fui al ISER, pero finalmente, 6 meses antes de terminar, me llegó eso y opté por eso. Fui a la fiesta de egresado, todo con mis compañeros, pero ya tenía... Es más, yo iba a las clases de locución y estaba el papá de Juan Alberto, Juan Ramón Badía. Claro. Y me decía, Claudio, vos dejá que tus compañeros practiquen. No, le digo, pero vengo desde La Plata, pues ya me he ido a vivir a La Plata. Y me dice, no, pero vos fíjate, tus compañeros, cuando se enciende la luz, se asustan. Entonces vos quedate conmigo, y vamos a ayudarlos a ellos desde acá. Y yo tenía aquí para dar el presente. Pero Uno venía ya con practicaba una notas. práctica. Los papelones ya lo había hecho en Claro. mi pueblo y en distintos lugares donde me habían abierto la puerta. Claro. Y Perdón, porque quiero aprovechar ahora que mencionaste Radio Nacional para hacerte la pregunta que tenía Sí. en carpeta, así después no se me pierde y seguimos hablando de otras cosas. Pero vos dijiste que arrancaste en el 79 en Junín Sí. y después en el 84... Me fui a estudiar. En el 85 me fui a estudiar, hasta el 84 estuve en Junín. Bueno, pero digo, esa carrera de medios en Argentina y justo en esos años, ¿no? Con la vuelta a la democracia en el 83, ¿se notó mucho Sí. como esa apertura, no? Sí, porque cuando yo empecé había listas de temas musicales. Este tema no se puede pasar. No preguntes por qué, no se puede. No se puede. Muchos estaban tildados por las dudas. Y otros porque ideológicamente, que no pasaran a Horacio Guaraní cantando Si se calla el cantor, tenía razón de ser en un momento como ese. No es que tuviera razón de ser, no tiene razón de ser nunca, pero era lógico que habiendo un gobierno de facto no permitieran aquello. Pero después, qué sé yo, tipos que... Y por ejemplo, ahí aparece la figura de Charly García, que con una poesía, o del Flaco Spinetta, con poesía, decían lo mismo que los otros, pero no se notaba. Claro. ¿Me entendés? Pero sí fue, los señores que te tomaban los exámenes, vos te debes acordar, Edu, eran unos señores muy serios. Estaba Ricardo Lázaro. Con una valijita, todos vestidos de oscuro. Y a partir de ahí vino una etapa, bueno, ya desde el propio gobierno del doctor Alfonsín, tenía un director de medios, un vocero López. presidencial, José Ignacio López, José Nacho Ignacio López, López. uno de los tipos más talentosos que yo he visto.
Alfonsín era cabrón, se enojaba con facilidad. Mirá. Pero también es cierto que te consentía la discusión. Y se prendía. Por Nacho decía, bueno, chicos, ya está, calma. La que era difícil era Margarita, que atendía las agendas, no te daba bola nunca. Pero Nacho era un capo. Yo recuerdo, por aquel entonces, estaban las teletipos. No había internet. No. El diario que recibía Claudio a las 6 de la mañana lo utilizaba yo a las 9 de la noche. Sí. Y venían cables, comienzo el gobierno democrático, donde decían no emitir. Sí, claro. También hubo sus cosas. Sí. Tuvo su transición, digamos. Hubo que reinventar a Víctor Heredia, hubo que reinventar Sí. un montón de artistas que estaban bajo el pie todavía de la mirada de los militares. No, y porque además, durante bastante tiempo, mucho del funcionariato era el mismo que había Claro. estado hasta antes del 10 de octubre del 83. Porque uno no tiene ni peregrina idea de la cantidad de gente que configura el Estado. Entonces, el último señor que atiende en un ministerio, por ahí tenía afinidades con el gobierno anterior, y entonces, de alguna manera, ejercía su pequeña porción de poder, mandando lo que dice Eduardo. Claro, tenían Cosas sus que- quintas y no Claro. las largaban. Y como Pero- eran inocuos, Claro, y sus hábitos. entre Sí. comillas, hacían de las suyas. Algunos pillos siempre. Porque son miles, como vos bien decís, Claudio. Sí. Uno no tiene dimensión. Imposible de... Del Estado. Hoy, mejor dicho, en la jornada de ayer, renunció Marcos Labaña, Claro. que Marcos Labaña era el titular del INDEC en el gobierno de Alberto Fernández. Yo decía, pero ¿por qué se queda este muchacho? Ahora se fue. Y los dibujitos que uno ve en los índices de precio y demás, los siguió haciendo como los había hecho antes. Digo, bueno, nada, eso es Labaña porque es muy conocido. El Labaña bueno era su papá, Roberto, un genio. Pero bueno, Fue el que no le importa. acomodó la economía Sí, realmente a Néstor. a Néstor. Sí, tal cual. Y después vino Moreno para despelotársela toda. Bueno, siempre pasa. Pero pasa. bueno. Esas internas son imposibles. Dentro del radicalismo y de aquel gobierno, lo que sí hubo fue una apertura porque empezaron a hablarse cosas que no se hablaban, porque aparece aquel Página 12 que había inventado la El nata. gordo la nata. El primer Página 12 fue extraordinario, Sí. un antes y un después. Y empieza todo un proceso de hablar, porque las radios eran más entretenimiento y compañía que información. La información era cuentagotas. A partir de ahí se empieza a discutir, pues encontrabas programas periodísticos con los cuales podías estar o no de acuerdo, pero se discutía la cuestión, cosa que en el proceso no había ocurrido, ¿no? Desde ese lugar, si tienen ganas, ambos, Sí. ¿qué rol le dan al periodismo en la sociedad? Por ahí es muy amplia la pregunta, ¿no? Pero entiendo que son apasionados de lo que hacen. Yo le doy la derecha a Claudio, que él tiene un costado más periodístico que yo. Sí, y es pero, más memorioso. pero es muy sencillo el tema, miren. Nosotros trabajamos en medios, por lo tanto somos un medio. El problema es cuando nos creemos, digo, como gente de medios, que somos los dueños de la verdad. Nosotros tenemos que averiguar, nosotros tenemos que hurgar, molestar, la piedra en el zapato. Pero no más que eso. Cuando yo le quiero decir a la gente cómo tiene que pensar, me equivoco. Por eso está bueno, hay un tema que el Turco Cafrune cantaba, yo sé que en el pago me tienen idea. El Orejano se llama. ¿Por qué? Porque el tipo no se ajustaba a ningún molde. Era un paisano, a lo mejor medio brutón, sin demasiada instrucción, pero con principios. Entonces, dentro de esos principios, el muchacho le cabreteaba, o sea, le pegaba el tirón al que lo quería llevar para un lado. Hoy la cosa cambió y hoy tenés, en su momento fue el periodismo militante, 678, pero hoy tenés 876 por todos lados. Yo prefiero la equidistancia, a riesgo de equivocarte, a riesgo de meter la pata y que otro te dé de vuelta y media y te gane la apuesta. Pero creo en el diálogo, creo en la discusión, creo en el intercambio de ideas.
la otra vez, acá mismo en Noche de Barrio, me parece, un periodista que había trabajado muchos años en La Nación decía, me quedó resonando, ¿no? Porque decía, vos en La Nación en verdad podías escribir cualquier cosa. Ahora, te encontraban un dato que no estaba verificado y estabas muerto. Bueno, digamos, no es que si estaba bien justificado podías publicar lo que sea, pero tenía que pasar. Claro. Es que es ahí cuando está faltando la verdad. Exacto. Que es la mitad de la verdad es la peor mentira. Yo siempre digo, primero que no te puedes quedar con la última palabra. Costumbre que hoy tienen muchos chicos, pues se ha generado una fábrica de locutores y pobres chicos no tienen dónde laburar. Entonces, cuando le dan un poco de aire, se consideran que son los dueños de la verdad. Yo siempre digo que gracias a Dios no sé de todo. De lo poquito que sé lo discuto, como dice Claudio, respetando la parada del otro y llegando a un punto de acuerdo que pueda hacer de esa charla una charla que al oyente le interese. Porque si no hacemos un monólogo y no somos estandaperos, somos comunicadores. Yo creo que Claudio piensa como yo, somos más comunicadores que locutores. Porque locuta cualquiera. Sí, sí. Cualquier tipo que tenga una voz medianamente razonable locuta. Lo decía Javier Manal de Martínez, tener dinero y una buena voz. Claro. Y jugo de tomate frío. Después hay que saber usar. Claro, hay que saber usar. Yo tenía una profesora de historia que yo tenía la costumbre de decirle señora. Y un día me para el carro delante de todos y me dice profesora. Digo, discúlpeme, es más fácil ser profesora que señora. Sí, claro. Porque para profesor cualquiera estudia. Ahora, ser un señor, imagínate que me llevé historia hasta que terminé el secundario. De por vida. Pero más o menos es eso. Sí, el concepto es ese. Ese pasa por ahí, digo yo, no sé. Podés preguntarnos lo que quiera, no tenemos filtro. Si se arrepienten de tenernos acá, es el momento, Les aclaro. Después no hay reclamo, ya está. Uy, ¿cómo me atiende? Voy a venir todos los días yo, me parece, Jorge. Ni en mi casa, bueno, en mi casa me tengo que atender yo. Estoy feliz porque me compré una cafetera, así que nada. No. Perdón, estas cosas íntimas. Iba a decir que, si no me equivoco, que me digan los chicos, hay detrás de cámara, por decirlo así, un micrófono que eventualmente está habilitado, que también acá queda una silla, pero digo por si alguien quiere sumar o lo que sea, sabemos que está el micrófono. Sí. Venga. Uno va a venir el dueño de casa, pero por favor. Pero bueno. Qué coraje, ¿no? Yo creo que ser capitán. Qué placer. Siempre lo tuve de entrevistado, siempre con la formalidad, ¿viste? Bueno, ya está el capitán Jorge Frías. Hoy él nos recibe en su casa, como Ro nos abre la puerta, como todos acá que son tan amables. ¿Y cómo no vas a estar? Bienvenido, Jorge. Gracias por esto. Yo estoy como chico con zapato nuevo. ¿Qué te parece? Verdad. Aparte, para nosotros que somos dos gerontes de los medios, porque hacemos fuerza para ser joven, se nota en la remera del ASIAR, en las zapatillas mías, no hacemos fuerza para que no se note. O sea, es tan sincero. Claro, el streaming es hasta difícil decirlo a veces. Sí, claro. A mí se me olvida a menudo. Sí. Che, ¿cómo se llama eso que hacemos streaming? Sí, eso, justamente. No me sale, Rodolfo se ríe, pero es que, viste, uno no es tan moderno. ¿Qué querés? Bueno, primero agradecerte que me hiciste participar acá, por más que sea mi casa, entre comillas, que es una casa prestada, prestada gracias al acompañamiento de los afiliados, digo, ¿no? Ustedes tienen que entender también, tomo lo de Audaz de Eduardo claramente, y bueno, estuvimos en 20 años en el agua, algo de audacia hay que tener. Sí. Pero en el agua navegando, digo, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo no voy a aceptar que ustedes dos me inviten a participar? ¿Sería dejar pasar las cosas por delante de uno?
y no valorarlas. No, pero además porque está bueno que, por lo menos, y con esto lo hemos charlado 1000 veces con Eduardo, cuando uno le abren una puerta en el tema de los medios, que está tan complicado, es muy, muy, muy grato. Y yo quiero decir esto, más que un par de charlas telefónicas, 2 o 3 veces te hemos incomodado para sacarte al aire por dificultades de la actividad. Nunca por nada bueno. Nunca por nada bueno, siempre con algún conflicto. Y de pronto nos abriste las puertas y yo digo, caramba, esta es una generosidad que no se ve todos los días. Y entonces, como sé que tenés un montón de inquietudes, digo, ¿por qué no vas a estar? Rocío fue tan amable que nos le invadimos el programa. Sí, claro. Si te faltaba bueno, algo para que se te caiga la audiencia, era que éramos Claudio. Claro. Sí, ahora sí, ahora sepan. Es un fuera de juego total esto. Absoluto. Bueno, por eso, sí, Haciendo pero un poco el programa es eso. Voy a contar una anécdota chiquita, escuchándolos a ustedes con mucha atención y hasta pasión, les diría, porque me gusta escuchar esas historias de vida. Cuando LU9 se renovó, no sé cómo decirlo, tenía 15 años yo. Sí. Año 83. Para que ustedes se 83. pongan en tiempo y espacio. Fui a pedir trabajo. Qué joven sos. Estuve a punto de entrar por poquito a trabajar en el 9. ¿Para hacer qué? Quizás todo lo que vos dijiste, para barrer, limpiar o lo que sea. Es que... Fui a buscar trabajo y estuve así por poquito. ¿Sabés qué nos da eso, Jorgito? Recién abría la radio. Reabría, sí, como claro. Radio Mar del Plata. Sí, en esa dirección. Ya Bajo no desde la Casa del Puente, Claro, sino en La Rioja. En La Rioja, Tal cual. bajo el mando de la gente de Radio Rivadavia, Sí, tal que cual. era en ese momento la catedral de las radios. Sí, era un parlante en todo el Claro, país. estaba Larrea, Carrizo, Cacho, digo. Sí. Yo conocí, Imagínate que yo no tenía ni idea de todo lo que estás nombrando. Solo fui a buscar trabajo. Claro. lo que a Claudio y a mí nos da una cierta espalda para opinar un poquito sobre el medio, es que hemos hecho de todo. Hemos hecho de todo. Hemos laburado en el horario que nos han marcado, hemos hecho éxitos y fracasos. Siempre. La vida Como misma siempre. es eso. Y la fama es una gran mentira. Sí, claro. Aquel que se crea famoso, que empiece a buscar laburo. Porque famoso en la Argentina fue Larrea, fue Carrizo. Sí, claro, pero estamos hablando En de otra época. líderes extraordinarios. Claro. Y a su vez, fíjate vos, tipos absolutamente generosos. Con Antonio me tocó trabajar en Radio Rivadavia mucho. Ya él estaba en las postrimerías de su carrera y Tomás del Duca Claro. lo convence, iban los sábados. Yo hacía un programa los sábados. Y Tony venía, como todo bicho de radio, media hora antes. Y me hacía chistes y me cargaba. Y un día entró al estudio y se sentó. Y yo digo, pero ¿cómo este hombre se sienta conmigo? Empezamos un juego. Todos los sábados yo le llevaba un tema y él me contaba la historia. Hasta que un sábado, Monchito era el operador, como están haciendo los chicos ahora, y pongo un pianista con una vocecita muy chiquita. Déjame que te cuente el limeño, déjame que te diga la gloria. Así sonaba. Canta muy bien el señor. Y Tony se pone y me dice, nene, déjame pensar. Y no le salía, ¿viste? Y ya estábamos introduciéndonos en su espacio y ya me daba cosa. Entonces digo, Tony, le doy una guía. Cubano, negro, chiquitito, bola de nieve, nene, me dice. Y ahí desplegó toda su sabiduría. Él vino en el año 57 con Josephine Baker y yo los presenté. No había manera de invocarlo. Ahora, la generosidad del tipo. La nota ¿viste? que él le hace a Jorge Luis Borges. Se la pueden buscar. Se escribe un libro Eh, y en Estados Unidos se hace una película en base a ese libro. El Tony era primo de mi padre. de Villegas. El hijo del farmacéutico. General Villegas, claro. La tía Blanca, la mamá de Tony, Sí. era la madrina de mi padre. Cuando yo me recibo de locutor, tuve 1 año y medio
para hacer la carrera, que duraba 3, y comí una salchicha en 1 año y medio. Esa fue toda la carne que probé. Caminaba 85 cuadras a la mañana, 85 a la tarde, porque no había. Sí, no money. Se entendió clarito. Me dice, Morochito, quédate en Rivadavia que vas a ser movilero mío. Y yo como buen boludo, perdón la expresión de bueno. Pero como todo buen. Claro, eso no. Digo no, me vuelvo al pago chico. En ese momento Tinelli era un pibe que llevaba café a José María Muñoz. Yo me moría por leer informativos a Faustino García. Qué capo. Ay Dios, yo dije, no puede ser esto. Era un peticito. Estamos hablando de instituciones, increíble. Yo digo, no puede leer tan bien este tipo. Un monstruo. Sí. Y se me cae un ídolo cuando lo veo laburar a Larrea. Más estructurado, más... Era jodido. Sí. Era un Julio Lagos, con quien tenemos una amistad, vos también, bueno. el gallego. Pero vos más, porque laburaste directo. Julio es tan generoso que siempre me incluye. Claro. Pero vos trabajaste con él. Yo laburo con Lagos. Lo quiero al gallego, pero también bravo. Y Larrea, que nos despertó años, yo veía a Rina Morán y a Bea Viñola divertirse tanto, pero él era un tipo muy, muy duro dentro del estudio. ¿Y sabés por qué Rina y Beba disfrutaban? Porque como ellas tenían más camino recorrido que el flaco las respetaba la jerarquía. Entonces, ellas tenían tanta importancia como él en el programa. Entonces, ahí no había, salvando las distancias, cuando yo llego a Radio Mar del Plata y arranco la tira diaria, yo la tenía a Zaida y a la negra Luca. Zaida era un sargento de caballería que primero me marcaba la cancha hasta que finalmente peleaba por mí. Vos le decías algo malo de mí y te daba un trompo. A mí me tomó mi primer prueba como locutor. Era, volvemos un poco a lo que vos contabas hace un ratito, Ro. Nosotros te estamos monopolizando el programa, es tuyo, vos pará cuando quieras. Sí. Si nos dejás hablar. Si querés hacer un corte, lo hacemos. Sí. El asunto es el respeto, ¿no? La jerarquía. En tu actividad, Jorge, imagino que es igual. Todos somos muy amables, compartimos, pero vos tenés una responsabilidad como capitán de llevar al destino prefijado a una nave con, no sé, 20, 30 tripulantes encima. Bueno, ¿está? Entonces todo bien, somos todos, tenemos un buen trato, pero alguien tiene que comandar aquella cuestión. Ya ha pasado un chivo conveniente. ¿Vale? Los invito a mirar Captura Salvaje. Los sábados, después del programa de Mirta Legrand, una docuserie, así la están llamando. Bien hecha. Está muy bien hecha. Nosotros somos demasiado críticos, yo les digo a mis compañeros que no es una producción hecha para nosotros, pero que resulta muy interesante para quienes no tienen idea de qué se trata. O sea, nosotros, obviamente, como cada uno de su palo sabe observar cuánto tiene. Además sería como venderle naranja a los paraguayos, que les voy a contar yo a ustedes que no sepan. Exactamente, y entonces podemos tener una mirada más crítica, pero acá lo que hay que resaltar, primero que enganchado con lo que planteás, ¿no? Del respeto. Claro. Lo van a ver ahí, por eso lo tomo, porque está bueno visualizarlo. Entonces, ahí van a observar lo que para ustedes va a parecer novedades, porque no están acostumbrados a verlo. Hay una comparativa con una serie también internacional, no sé si es de Canadá o de Estados Unidos, ¿de dónde? Pesca Salvaje, creo que es. Sí. Pesca Mortal. Pesca Mortal. Hay un que paralelismo. lo pasan por Discovery todos los lunes a las 22. Pesca en Centolla. Hay un paralelismo con eso, pero así como soy crítico por haber estado en la profesión, le doy más importancia a Captura Salvaje que a Pesca Mortal,
Porque Pesca Mortal, yo renegaba mucho de eso cuando las veía, cuando empezaron, porque primero que nosotros tenemos un mar tan salvaje como el del norte, parece que el norte y el mar claro. Son los mismos. Cuando el mar se enoja, es mar. El mar de Bering. Es mar. Pero claro, nosotros no tenemos un Hollywood. No tenemos la capacidad de generar una producción. Y la mayor parte, estaba hablando con una abogada amiga, una diputada también, que cuando le conté esto, y lo digo porque quiero que se sepa, defiendo lo mío, que no lo sepan mis hijos, me dice. ¿Qué? Que la mitad de ese programa está grabado en estudios, que las escenas de riesgo no hay ningún riesgo. Tal riesgo. De ninguna manera se puede estar en esa... La ficción jamás va a superar a la realidad. Claro. Y en Captura Salvaje van a ver realidad, no hay estudios. O mucho o poco lo que los pueda impactar, pero está hecho en la práctica real. Claro. Y es una diferencia importante. Así que esta diputada amiga me dice que no lo sepan mis hijos porque tenían toda la ilusión los chicos de que la película era tal y cual. Y es mucho Hollywood. Y los yanquis tienen... No podemos competir, digo, a este nivel. Los ¿no? De elementos. Claro. Yo tuve la suerte de estar en Disneyland. Todo esto por el respeto, perdón, cierro la idea porque parece descolgado. En los estudios de ESPN, que están dentro de Disneyland. Y claro, vos ves la película de Cars. Y ves la pista y están los autitos. Y vos ves todo lo que ellos generan. Claro. Visualmente, que después vos lo ves en el cine o en alguna plataforma de estas que hay hoy, Netflix, qué sé yo. Sí. Y vos decís, no, esto es mentira. Y no, lo logran. Sí, claro. Lo logran. Ya que volvemos en la actualidad y mencionamos cómo se produce actualmente y demás, yo les cuento, había traído para leer, no lo voy a leer hoy porque ya está más interesante conversar, esta mesaza no la voy a tener todos los martes, así que no. Los libros por suerte... Hablando de copiar, mesas. Pero había elegido, porque supuse que íbamos a hablar un poco de estos temas, en un clásico, Fahrenheit 451. Sí. Quería hacerles una pregunta, así como un disparador. Partiendo de este libro, ¿no? Porque habla de esta cuestión de que no se lee, ¿no? Bueno, esa metáfora, y todo parecería indicar que se ha profundizado, pero al mismo tiempo que no es nuevo, ¿no? Muchas de las discusiones, yo pienso en las discusiones que tenemos ahora sobre la inteligencia artificial, por poner una, y bueno, de alguna manera es la misma discusión que tiene Fahrenheit, me parece a mí, ¿no? Es como... ¿Cómo estamos hoy en la actualidad? ¿Cómo vemos la actualidad? No solo del periodismo, aunque por ahí es, sino en general, ¿no? De la juventud, si quieren, los hábitos de consumo. A ver, uno no puede ser menos que contemplativo, porque para tener una visión crítica de las cosas, lo primero es observar y aceptar qué sucede. Después podemos discutir si está bien o si está mal. Yo creo que hoy hay una especie de superficialidad sustentada en un montón de elementos tecnológicos que los más veteranos no tuvimos acceso sino hasta ahora, y con mucho rudimento estamos tratando de incorporarlo a nuestra vida. Hoy hay cosas que tienen soluciones más prácticas y más veloces, pero a su vez no se profundiza en las cuestiones. Se dice algo, se enuncia y se deja. No se profundiza. Me parece que eso es. Yo creo que si alguien se apasiona por algo, debe profundizar, debe analizar, debe buscar, cuestionarse por qué esto, por qué lo otro. Esa es la única cosa que me parece, y cuando encuentro a alguien joven que profundiza y que investiga, digo, la pelota, acá hay. Y hay, muchísimo. El distinto. Me parece que ese es un lindo colofón, desde mi punto de vista, de lo que planteabas. Comparto. Yo creo que somos una generación que quizá dentro de 100 años vamos a ser valorados por diversas cuestiones. Somos una generación que vivimos gobiernos militares, que vivimos una guerra,
que llevábamos las joyas de la abuela para ayudar. Somos una generación que vio por primera vez en la historia un papa argentino. Somos la generación del televisor blanco y negro, que cuando se jugó el Mundial 78 el viejo trajo uno de Estados Unidos, color, 14 pulgadas, Toshiba, que todavía anda, y estaba todo el barrio en casa. Somos una generación que nos tuvimos que acostumbrar a vivir rápido. Inmediatez. Cuando salíamos a la puerta de casa y yo iba a lo de Claudio y le golpeaba las manos y le decía, che, vamos a jugar la pelota, no pasa más, no hay potreros. Claro. Los pibes viven es más importante la necesidad del consumo que lo que realmente debería ser importante. Leer un libro, por ejemplo. No tienen paciencia, por eso no leen. Leen 4 páginas y se van al final. Somos de una generación, acuérdense lo que les digo, con total humildad, que vamos a ser recordados del respeto, del saber ubicarse en tiempo y espacio. Es vivir en la inmediatez, Eduardo. De esta manera es como se vive. Es muy difícil. Todo ya. También es cierto que es muy difícil que el devenir de la historia traiga, como nos trajo a nosotros, porque yo nací en el 61, pero en ese momento los cambios no eran tan vertiginosos como hoy. Entonces, vos tenías referencia y sabías quién había sido Einstein, quién había sido, qué sé yo, Winston Churchill. Y nosotros fuimos contemporáneos de la vacuna Sabin, del tango, de los Beatles, de Sinatra, de Elvis Presley, por ir a la música, del Charro Moreno. Yo no lo vi jugar al Charro Moreno, pero es como si lo hubiese visto jugar, porque en casa se hablaba del Charro Moreno como una maravilla. Y fuimos contemporáneos a Maradona, claro. Y hasta lo recibimos a este chiquito rosarino que es una maravilla, una gema. Yo no sé cuántas generaciones tendrán la oportunidad de atravesar todas estas cuestiones, porque, a ver, en mi infancia, yo arranco el primario en el año 1967 y el hombre no había llegado a la luna. Claro. Las transmisiones vía satélite no existían, pero era el año 84 y antes de irme a estudiar, lo que comenzó nuestra charla con Ro, vos para hacer un llamado de Junín a Buenos Aires estabas 45 minutos con un teléfono de disco discando y no lo lograbas. Y antes llamando a la operadora. Entonces quiero decir esto, todos esos fenómenos culturales, sociales, chicos, el mundo estaba dividido en dos. Si todavía nos llama la atención la caída del muro de Berlín, todos estábamos como atemorizados por si un señor levantaba un teléfono rojo y le decía al otro, te hundí, y apretaba un botón colorado y volábamos en pedazos. Digo, era eso. Y estos nombres propios, nombraste a Borges, nombramos a esos comunicadores nuestros que cada país y cada pueblo los ha de tener propios. Es muy difícil que se den todos en una misma era. En nuestra era pasaron cosas increíbles, desde la penicilina hasta la internet. Hasta el COVID. Es increíble. Que todavía lo seguimos discutiendo. Bueno, pero es imposible que todo eso se vuelva a producir en una misma era. A lo mejor me equivoco, y la sorpresa es tan mayúscula, pero no estaremos acá para verlo. ¿Seremos tapa de algún libro glacial? Yo, si me dejan, le agrego algo, porque ustedes están relatando sus experiencias propias en función de esto, la televisión en blanco y negro, en la luna. ¿Pueden trasladar todo eso a lo que era la navegación? ¿La pesca en Argentina? Totalmente artesanal. Empecé a navegar a los 17 años, 16, 17. Fui a Puerto Madryn a mi segundo viaje. Primer viaje de 7 días, acá, como decimos nosotros, La Barranca, son 6 horas hacia el este, más o menos. Y en el segundo viaje, por orden de la empresa, Puerto Madryn, año 1985. Llegó con toda la ilusión de un pibe de esa edad a descubrir el mundo.
no había salido del barrio, del potrero, como decís vos. Tenía una cancha de fútbol enfrente de mi casa. Era todo tratar de terminar la secundaria y jugar al fútbol, era mi vida. La historia. Primero, no había televisión. El único que escuchaba radio era el capitán, porque utilizaba la radio, el BLU, la banda lateral. Por eso podemos escuchar L1B, L6. Claro. Esto lo hemos hablado mucho con vos, por eso no va a FM. El streaming fue una salida para poder estar en contacto con mis compañeros capitanes que puedan escuchar este programa en cualquier parte de donde se encuentren del mundo a través de online, ¿no? Internet. Y entonces imaginen todo eso que están contando ustedes en un buque, 10, 15, 20 personas, 30, 40 o 50, depende del barco, encerrados en ese mundo, una cárcel flotante. Llego a Puerto Madryn, lo primero que hago es enviarle una postal a mi madre. Desde Puerto Madryn a Mar del Plata. Fíjate lo que estás diciendo, una postal. Sí, pero escuchá al final. Yo volví a los 4 meses a mi casa. Y no había llegado la postal. Y la recibí yo la postal. Claro. 4 meses después no había llegado la postal. Bueno, ahí tenés la inmediatez. Y ya tocan timbre, el cartero con la bicicleta. Trae la postal y digo, mamá. Quítate la bandera. Estoy bien, bla, Por eso bla. digo, la urgencia de los tiempos presentes son incomparables con ninguna otra cosa. Ahora, lo que capitalizamos en esos tiempos, desde tardar en una comunicación telefónica, fue lo que fue macerando nuestra base. Y por eso no estamos tan distanciados de lo que hoy pasa, porque aprendimos a tener paciencia, porque primero, para la internet había que tener un módem, y tenías que encontrar la línea y no sé cuántas cosas. Entonces, cuando algo no funciona, no nos volvemos locos. Hoy hay lugares, sitios, actividades, que si de pronto, pasó hace 5 meses, 6 meses, en Europa hubo un apagón generalizado y no sabían qué hacer, hasta que el kiosquero sacó una radio con pila apagó el mundo. y les devolvió un poco de tranquilidad. Pero bueno. Yo creo que hasta éramos más felices, porque teníamos un grado de inocencia que hoy, yo lo veo en mi nieto que tiene 6 años, me da vuelta. Es más despierto que yo, lejos, con el celular, con la Play. No le puedo jugar a nada porque me gana. No, claro. Nosotros teníamos un grado de inocencia que no nos permitía pensar, hablo de la gran mayoría, siempre hubo turrito, vago, ratero toda la vida. No es que orinábamos agua bendita, no. Pero teníamos un grado de inocencia que en el fondo nos permitía ser felices. Sos de esos, de los nostálgicos. Esto me hace feliz. Golpe bajo fue ese. No. Esto me hace feliz. A mí bajo. tener esto me hace feliz. Yo hacía 4 días que no salía de mi casa. Me desgarré un gemelo. ¿No? Camino despacito. Lo justo. Innecesario. Y esto me devuelve las ganas de salir a trotar, por ejemplo, con el dolor de gemelo. Tenemos esa cosa que el viernes en querida Mar del Plata lo vamos a abordar. Mirá cómo se me adelantó, me la devolvió, porque yo estaba guardando la carta y dijo, bueno. Ahí anda Cami, que es una si genia, me está resolviendo todos los despelotes que yo le tiro. Si me permiten un instante de autorreferencia, porque están hablando mucho de las generaciones, yo soy millennial. Me disculpan, yo creo que posiblemente somos la generación más fuerte. Después del tema, bueno, mencionaron varias cosas que es difícil igual, pero bueno, muchos de esos cambios los vivimos aceleradamente. Es como que en muy poco tiempo aprendimos todo, como lo viejo, lo nuevo, lo actual. Me mutearon, me parece. Así que vas a ser autorreferencial. Toma esto, bueno, no sé, yo me dejé de escuchar. No estoy muteada, bueno. Bueno, está bien, elijo creerle a Fede. No, pero iba a decir esto, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta eso, más allá de si somos o no somos, quién es más fuerte o menos fuerte, pero sí es esta cosa desde ese lugar generacional, ¿no? Decir, bueno, conocí el cassette y el llamado era
línea, pero al mismo tiempo casi nativa digital, o sea, es como que estás ahí en el medio. Yo tengo la sensación, ahora escuchándote esto que decías, a mí esto me hace feliz, que en el fondo, que de fondo va... las discusiones son las mismas. Después habrá soportes tecnológicos que varían las cuestiones y que tendrán sus propios desafíos. Pero bueno, esto que hablábamos antes. Que ¿no? además Como... llegaron para sumar, ojo, que bueno. no somos dos gerontes renegados que sacaron la pachera. ¿Sabés lo que era la pachera? No. Bueno, No conoció el magazine. la pachera era un aparato grande como este cartel de Phantom, donde se introducían cables para lograr una comunicación telefónica y sacar al aire a un tipo. Originalmente era para las comunicaciones. Claro. Las centrales telefónicas de las ciudades y pueblos eran una pachera gigante, que generalmente manejaban señoras que habían adquirido... Hay una película de esta chica Angelina Jolie, que no encuentra a su hijo y tiene un montón de dificultades. Está situada en la década del 20 y ella regenteaba una parte de una central telefónica de Los Ángeles en California, pero para monitorear a todas a la vez andaba en patines. Eso se daba idea de la magnitud, porque era una central grande, y pacheaban, así, tengo que hablar con Jorge. Pim, 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 pim. Ahora viste Bueno, que fácil, te llama el operador, toma la línea y se terminó. En ese momento, el operador tenía la cinta Revox abierta para mandar la sigla. Los cassettes que nos hacían cortar de A1, de punta, para que vos hagas play y arranque la publicidad. Y ahí estaba el dedo del tipo. Claro, y un tipo que ayudara a meter los cables. Le salgo de la vaina por sumarlo, no se va a sumar, pero justo cayó en un momento que estamos hablando de los años pasados, esas cosas. Vos recordando películas, hay un personaje que lo hacía Franchella que se llama El Antiguo. Enrique el Antiguo. Nuestro querido contador, Mario Correa, tiene ese apodo, así que ya le di el título. No, Mario. Pero lo que más quiero resaltarle, por eso cuando se sentó dije, va a disfrutar esta parte. Quiero resaltarle que él fue radiooperador y él comunicaba a las tripulaciones con tierra desde lo que hoy es Argentina Radio, antes era Pacheco Radio. O sea que él se suma en esto de recordar... Sabe lo que estamos hablando. Sabe lo que estamos hablando. Y tiene que callarlo porque ha escuchado cada conversación. Me imagino. Pero no quedaba otra. Mientras firme lo que hay que firmar. No, ese fue el pasado. Ya hace años se recibió el contador, pero es una linda anécdota, porque él llega acá, como todos, buscando trabajo. Estoy hablando de alguien que está presente, ¿no? Para que los oyentes de mano digan que estoy hablando de quien no está. Buscando trabajo como todos lo hicimos alguna vez, y en el camino tenía pendiente cerrar su carrera, pero bueno, por cuestiones personales no la cerraba. Así que no estaba de contador. Y ahí, en un momento de transición dentro de la conducción que fui llevando adelante todos 2 años, me quedé sin delegado gremial. Entonces, lo miro, me mira. ¿En qué situación? Y le digo, vos te vas a quedar acá y cualquier complicación que tengas, me vas a llamar y la vamos a ir manejando por teléfono. Yo tengo que ir al sur, a Buenos Aires, volver. Entonces, claro, lo que no sabían los capitanes, que él era el que los comunicaba por radio. Claro. Entonces, él conocía los buques que estaban. ¿Quiénes los tripulaban? Claro, y entonces él, con su humildad, los escuchaba. Vos fijate nos hemos divertido con eso. Un día lo llamo y le digo, ¿y cómo vas? Lo único que me falta es saber pescar, dice, ya aprendí todo. Fíjate si seremos antiguos, que nosotros hacíamos lo que se llamaba en la radio vulgarmente los pescaditos. Entra el San Antonino con 500 cajones de corvina. Y había un locutor en el EUSEI que no era muy querido y era un tandero. Ya no está, no importa. Y en el medio le pusieron portaaviones General Belgrano, 2000 cajones de pescadillo. Y el tipo le mandó. Y el tipo lo leyó. Claro.
Esas jodas Bueno, de radio. hay una más moderna que es una... No te hablo hace 30 años. Bueno, yo te hablo hace 2 o 3 años cuando alguien dijo, una señorita, que los barcos en Puerto Madryn estaban cubriendo el viento para parar el viento. O sea, muy conocido de eso. Y bueno, pasa de todo. Una chica que pasaba, no me acuerdo el nombre, pasaba el tiempo en uno de los noticieros y dando la noticia dijo, se mostró una foto de todos los barcos pesqueros que están fondeados enfrente a Puerto Madryn para refugiarse del temporal. Ella hizo referencia a que los barcos estaban ahí atajando el viento para que la ciudad de Madrid no sufra. Bueno, hay gente que ha dicho 0 grados, ni frío ni calor. Y después ella se excusó diciendo, bueno, me lo escribieron así. Sí, la justificación. En San Antonio de Oeste hubo un locutor que era muy ceremonioso. Entonces se muere un vecino y el tipo quiso homenajearlo. Y dice, te fuiste, Pascual, moriste en tu ley. Y le habían dado 3 puñaladas. Y para cerrar, dice, en homenaje a este querido convecino que nos ha dejado este bonito tema que lleva por nombre Tus ojos se cerraron. Digo, bestias, Sí, toda la vida. claro. Sí. No es nuevo esto en radio. Sí. Pero bueno, te comimos el programa, Roti, hicimos un No pasa nada, no pasa nada. Yo creo que hizo la cómoda ella. Bien, jugó su ficha. No, muy generosa porque, nada, primero, a partir del lunes, me va a tocar estar en Phantom de lunes a viernes y el horario ocupa una parte del programa de Rocío, que con mucha generosidad dijo, no hay problema, y le habló a su audiencia explicándole que no es que no estaba, sino que, bueno, cedía parte de su espacio y eso te lo tengo que agradecer, de todo corazón. Por favor, un placer. Yo iba a decir que es un martes igual de muchas visitas, o sea, ninguna disculpa que pedir, me encanta que esto pase. Tanto así que hace un ratito incluso estuvo fugazmente el director del Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino. Yo dije, bueno, ya está, bingo, estamos todos. ¿Qué pasó ahora el contador? Bueno, no para de llegar gente este martes. Bueno, que sea así. Bueno, se está viendo un montón de gente, me están llegando mensajes. Buenísimo. Bueno, excelente. ¿Quieren contar qué es lo que traen entre manos para Phantom Indier? Porque están acá para eso. Primero, Eduardo? Están acá para eso. Mira. Yo arranco el viernes. Vos arrancás el viernes, claro. Mira, hace muchos años, un amigo que nos dejó muy joven, Luis María Estancioni, Luisito, me dice, negro, te quiero. Él fue director de LU9 un tiempo. Claro. Me dice, te quiero en la radio haciendo Querida Mar del Plata. ¿Y qué querés que haga? Lo que a vos te gusta, dice. Hablar de la ciudad, su gente, sus músicos, esas entrevistas que haces vos de dónde venís, que la hice con Claudio, la hice con Jorge, y he hecho lagrimear a más de uno. Me encanta que llore. Soy como la vieja alegra, digo. Yo tengo lágrimas fáciles, te aclaro. Y digo, es hora de hacerlo realidad. Entonces vamos a hacerlo con músicos en vivo, de Mar del Plata, únicamente. Este viernes viene Ale Carrara, que es un amigo, es un intérprete genial, y el doctor Julio Razona, que ha peleado mucho nos va a contar cosas absolutamente inéditas de Mar del Plata. Tuvo la gentileza de regalarme un libro, me lo hizo llegar a mi casa el día de ayer, ya empecé a leerlo. Él fue jefe de seguridad del partido de Mar Chiquita. Sí, señor. Y todo lo que nos ha pasado en Mar del Plata y no sabemos. Vivencias fuera del costado político, cosas que te involucran a vos, a mí, porque hay tantos accidentes en la autovía Mar del Plata, Santa Clara. Yo tengo, porque lo hago en bicicleta, mi mirada. Los cordones están tapados de arena y pasto. La gente de noche no se da cuenta, sube al cantero. Pero hay otra historia
que la va a contar Julio el viernes. Y vamos a ir por ese camino. Bien. Vivencias, personajes y nuestra música y cultura. Eso será todo. Muy bien, querida Mar del Plata, Querida Mar del Plata. conducido por Eduardo Carro, Y todo Phantom el Indier. tiempo, la radio. Bueno. La radio, el que cree que la hace solo, es un payaso. Así. Y creo que Claudio va a coincidir. Sí. Creo Yo tengo socios al 50% siempre. Si otro no está allí, es imposible. Este viernes a las 18 horas. A las 18, los espero Muy bien. todos, obviamente. ¿No? Acá el Capitán Fría después va a invitar un asado. Materia dispuesta. Totalmente. Listo. Es más, me atrevo a asumir esa tarea porque en el día de ayer yo llevé adelante una reunión con los jubilados capitanes de pesca y si bien no termino de consolidar mi día de descanso, es como que ya empecé a trabajar y me parece que Phantom, con estas nuevas propuestas que suman ustedes, muy especiales, yo escuchándote a vos decir, cuando empecé a pensar y a desarrollar el streaming, lo pensaba en esa línea, en la línea de darle oportunidades a aquellos que no las tienen en otro lugar, aquellos que no son conocidos. Ustedes me patearon el tacho, porque me contradigo con lo que estoy diciendo. O sea, ustedes vienen a darle valor agregado a este streaming, lo cual yo estoy más que honrado y agradecido. Pero la idea es eso, darle un espacio donde la libertad de expresarse es absoluta, donde cada uno responde por lo que dice y tiene esa libertad de hacerlo, y así tienen que ser todos los programas que yo anhelo que se vayan sucediendo. Disculpame, Jorge, yo te agradezco que nos des la posibilidad de expresarnos políticamente hablando, generacionalmente hablando inclusive, pero me parece que la gente está un poco podrida de escuchar opinólogos de la política, de lo que pasa en el día a día. Creo que la gente necesita que la radio vuelva a ser lo que fue. Información, claro que sí, compañía y divertimento, e historias, porque a ver, que yo te traiga a la radio a vos, Jorge Fría, y te pregunte por un barco es una obviedad. Lo que rompe el eje de la comunicación es que yo te diga, che, ¿cómo se llamaba tu maestra de primer grado? ¿Te acordás? Romito, me tenía... Y hablábamos de la vida. Estamos viendo el logo en Ahí está. primicia absoluta. Wow. ¿No? Ahí está. Como anticipo de lo que será el viernes. Bien. Querida Mar del Plata. Con esto nos Con vamos vida, a con encontrar el alegría. viernes. Sí, señores. Pero Muy digo, bueno. gracias a la libertad de expresión. Pero uno que ya tiene algunos años en esto, tiene el pulso, porque primero te tenés que sentar atrás de la radio y escuchar, para después interpretar qué quiere escuchar el tipo que tiene el tiempo y las ganas de sentarse y escucharte además. ¿Qué necesita esa persona? Y yo creo que hoy necesita un poco de tranquilidad mental, de contarle vivencias que por ahí, hasta para nosotros son novedosas, ¿no? Creo que va por ahí, digo, no sé. Sí, coincido, no sé, Claudio, pero esto fue tratar de generar un espacio, una alternativa diferente a lo que estamos cansados. Me incluyo, soy muy oyente de radio, me la paso a lo largo del año en la ruta, así que las notas que hacía referencia que él me ha hecho fue parando al costado de la ruta, claro, porque estaba en la ruta y me pasa así, y hago ese análisis. De hecho, me alejo y empecé a elegir qué escuchar. Antes quedaba absorbido por determinado programa, por aquel que estaba más arriba, y terminás siendo parte de un análisis propio que no te permite hacer tu propio análisis. Entonces, dejan de informar para pasar a formar. Creo que eso... A mí la psicóloga me dijo, Eduardo, estamos un poco cansados de todo eso, ¿sí? dos cosas que tenés que dejar definitivamente. Dejá de mirar programas periodísticos y antes de dormirte, poné a la Andricina, poné al Gato Peter. O Phantom. Dormite con una sonrisa y te vas a despertar mejor.
Y vos sabés que me dio resultado. Yo pongo al gato Peter, le pongo los auriculares para que mi señora pueda dormir. Igual duerme, no tiene problema, nos está viendo. La Vale se desmaya y Igual duerme. un día me va a encontrar frío, así voy a aparecer en lo de mi amigo Pablo Zavala. Yo me- ya es otra historia. Es optimista. ¿no? Yo me pregunto si todo esto que están acá comentando los compañeros no lo pone en un aprieto al glaciar auténtico. No, en absoluto. Porque, mira, siempre hay una mirada más para todos los temas. Yo tomé una especie, si querés, de formación, de deformación, y al contrario de Eduardo, me nutro permanentemente, mucha información. Pero, digamos, hoy lo recordé en mi programa de la radio. Un debate extraordinario que se dio en una contienda electoral de España. El presidente del gobierno español era Felipe González. Y su rival, el del Partido Popular, bueno, se me fue el apellido, Aznar. Entonces, Felipe plantea cosas y Aznar le dice: señor presidente, pues aquí lo que habría que hacer es esto y aquello otro, y lo de aquí, y lo de más allá. Y Felipe lo miraba, sí. Cuando terminó, dice: ¿ha concluido usted? Sí. Bien, pues que en el que estamos todos de acuerdo. Me gustaría que el candidato nos dijera cómo. Yo lo que trato de buscar es el cómo. Cuando yo pregunto por qué hay un déficit habitacional de 5 millones de unidades habitacionales en la Argentina, mientras que la construcción es un boom, no lo digo desde el punto de vista, dice, che, ¿cómo? Casualmente, mira, hace una hora atrás tomamos café con un querido amigo, el ingeniero José María Conte, que tiene una solución para vivienda social increíblemente accesible, integrada en la protección del medio ambiente y que le daría solución a muchísima gente. Bueno, esos ejemplos los van a encontrar en esta propuesta de todas las tardes a las 2 de la tarde, que se llama como yo, Glaciar y Auténtico. ¿Auténtico por qué? Bueno, lo dijo Eduardo más temprano. Porque el mismo tipo que está en la vereda esperando el colectivo, fumándose un cigarrillo, tomando café con un amigo, es el mismo tipo que se sienta acá y opina. Puede equivocarse, naturalmente que sí. Solo no se equivoca aquel que no hace nada. Así que un poco es eso. Muy bien, bueno, parece que febrero viene intensísimo. Vamos a tener muchas cosas para hacer. Yo estoy acá charlando con ustedes y demás, fingiendo demencia, me asusta un poco porque traen mucho caudal de cosas. O sea, me encanta, me entusiasma. Pues hay que ver si lo cumplimos, pero Claro. al principio es esa, la aspiración Mira, es esa. como verás, somos buenos para improvisar. Yo caí acá a tomar un café con Jorge. Subí 2 veces. Escuché que estaban hablando y a mí no me gusta ni golpear la puerta cuando escucho gente hablar y me quedé sentado en el sillón esperando. Menos mal que una de las señoritas me dice, están todos abajo. Si no, estaba sentado allá arriba. O sea, quédate tranquila que improvisar vamos a improvisar seguro. Un día me preguntó Luis María, vos lo nombrabas recién y yo lo había hecho más temprano. Empezábamos un programa en Vía 104, que estaba en el 9º piso de un edificio que está sobre la Galería Luro. Y entonces Luis me dice, vení y me contás cómo va a ser el programa. Y la verdad que yo venía tan doblando con las puertas que ni había pensado en el programa. Pero llegó el momento y uy, lo tengo que ir a ver a Luis María. Y me dice, bueno, y contanos, Claudio, ¿cómo va a ser el programa? Mirá, Luis, le digo, el programa va a ser un programa a medida. Uy, dice, qué interesante. ¿Y cómo es un programa a medida? A medida que pasen las horas te digo de qué voy a hablar. Lo que voy a hacer. Lo voy armando. Bueno, a mí me pasaba hasta hace un mes que Maricel López me decía, Edu, ¿qué vas a hacer hoy? No sé. ¿Cómo vas a ver? No. Che, llamame a Fría, llamame a Gracias a Dios, no sé si Vos no te das cuenta, pero eso, ¿sabes por qué lo podés hacer? Primero porque tenés el don natural de la comunicación, pero después, porque sin darte cuenta,
¿No te pasa que si llegás a la radio y hay algo que ocurrió y que no te enteraste, te agarra un fastidio tremendo? Claro, entonces, me enojo. Cuando vos tenés un backup de todo lo que pasó, no importa. O sea, es una improvisación, pero sustentada en estar al tanto. Sí, a ver, yo... El manejo es improvisado, sí, pero el backup lo tenés. Yo me despierto 6:30 todos los santos días. Gente grande, yo también. Así me acuesto a las 5. Mirá. Es por grande que uno se levanta a esa hora. Sí, ya te vas a llenar, y te dan ganas de orinar varias veces, ¿viste? Es que ya me llegó. No seas tan íntimo, Eduardo. No, pero yo le cuento porque le va a tocar el también, no se cree que... Porque todavía no tiene cana. Bueno, duermo 6 horas. Yo me despierto 6:30. Entonces, tengo la costumbre de mirar todos los canales informativos, me gusten o no me gusten. Sí, claro. Después me leo los 2 o 3 portales que te dejan leer, que no te meten 10 publicidades arriba de la noticia que me enferma. Bueno. Y se lo he dicho a varios. Ya hay portales. No, sí, está bien. Pero puedes hacerlo en lugares donde no me tape lo que estoy leyendo. Claro. Hay que esperar 7 segundos que salga la publicidad para poder... Sí, valga lo que valga. ¿Sabes lo que pasa? Que un día el anunciante se va a dar cuenta que no le va bien, que en vez de leerlo 50.000 personas lo leen 1.000. Claro. Y va a dejar de poner plata. Igual puedo hacer una salvedad respecto a eso. Sí. Porque sí, de gusto nomás. En la mayoría de las publicidades que surgen, que aparecen así, que te tapan el contenido, que es cierto, que es muy molesto y entiendo que es un error más de programación, que son automáticas. O sea, no es que es un anunciante que dice yo quiero anunciar en este medio, sino que es una empresa que dice yo quiero aparecer en personas que se interesan por estos temas. Pero yo como dueño del medio... Nada, puedo un tener comentario, la potestad de ya que estoy en mi programa y quería decir algo. No, está bueno, Ro, que vos aclares, porque además yo soy un burro y considero que las redes sociales hoy se han transformado en una gran cloaca donde cualquiera puede acusar a cualquiera sin fundamentos. Yo mañana puedo decir, como ha dicho algún idiota por ahí, que Frías se quedó con $3 millones. 2 más. O 1 millón. Cada vez más plata. Era 1.000. ¿Están hablando de la inflación o qué? Y sin ningún sustento. Ahora, yo publico algo y Facebook me bloquea por 30 días. No. Pero puedo poner una foto tuya y acusarte de cualquier cosa y pasa. Podés comprar cosas robadas, nadie controla nada. ¿De redes sociales estamos hablando ahora? Bueno, sí, claro, pero nos fuimos de todo, tema. Yo te encauso. No, claro que hace todo. Yo te encauso. Vos en un momento dijiste que subiste 2 veces y yo no estaba. Porque desde mi lugar me pasa lo mismo que dijo él. Llegar a un lugar y no saber todo lo que tiene que saber para poder tener esa seguridad de qué estoy haciendo. Sí, entiendo que es por eso. Yo soy la máxima autoridad acá. ¿Vos pensás que yo entro, me siento y no bajo hasta que se va el día? No. Subo, bajo, bajo. Sí, no, bien, que estaban en la reunión de directorio porque lo veo a Garabano. Te lo tomo bien. Yo me tengo que levantar así, y donde los dejo entrar en conversación y veo que se entienden entre ellos, como que voy al baño y aparezco acá abajo. Escuché que estaba él. Estoy acá, estoy allá. Claro. Es la dinámica de esa. Quería resaltar lo que él dijo, esa necesidad de que tenés que saber todo. Bueno, pero lo que decía Claudio, no llevamos una guía escrita de lo que vamos a decir WhatsApp. Lo llevamos adentro, ¿no? Y muchos años de oficio también para poder improvisar, o sea, de práctica, de llevarlo un poco. Es todo. Y amoldarte, porque yo te digo la verdad, no sé el contenido total de tu programa. Nadie lo sabe, no te preocupes. Bueno, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Aprende rápido. Nos entendemos, no, aprendió rápido. Genera sorpresa. Está bueno. Es genial. Bueno, es que la mitad del chiste es ese, ¿eh? Claro. La mitad del chiste es que te sorprenda. Cuando vos te encasillás demasiado y vas todo cuadriculado, ahora viene esto, ahora viene lo otro. No, que te sorprenda. Que te sorprenda, porque eso hace que despierte el interés. Por lo menos es lo que yo miro. Querer aprender. Querer aprender. Claro, la curiosidad. Bueno, es una de las cosas que tuvimos que
acostumbrarnos con Claudio a ser menos contracturados, ir cambiando. ¿Cómo es acá? Me pongo atrevido, a la conductora le pido permiso, ya me nació la curiosidad. ¿Cómo es en el oficio de ustedes, en la profesión, la teoría y la práctica? Hago un paralelismo con la profesión mía, que la teoría, bien necesaria por cierto, pero la práctica es otra cosa. Esto de ir a hacer un curso, una carrera de Sí, claro. locutor o periodista y después salir a la cancha. ¿Cómo es la cosa? Lo que hacía en la escuela, al revés. Exacto. Pero, digamos, a diferencia de una actividad como la tuya y la de tus colegas, donde hay una responsabilidad de vida, donde hay una responsabilidad, digamos, de otras personas que dependen de tu decisión, en nuestro caso es evitarse papelones y desorientaciones, pero también son dos cosas distintas. Federico, no lo broma, aguantó. pero muy en serio decía, la escuela te enseña, che, mira, cuando se enciende la luz, vos tenés que hablar. Sí, pero también es cierto que vos tenés que tener cierta soltura. Vuelvo a este tema de basamento. Un tipo que labura en medios no puede no leer un diario, leer un portal de noticias. No, porque vos podés hacer un programa de rock and roll, pero se prende fuego la municipalidad y yo tengo que tener algún dato de dónde está ubicada, de si las salidas son las que exige la misma municipalidad para habilitarte un local. Probablemente no pasa. No, probablemente no. Te lo digo ya. Vamos a contar alguna historia. Es decir, entonces vos tenés que tener un sustento para poder desempeñarte. Y después, que esto es lo más difícil de vencer, se nota acá, sobre todo cuando hay cámaras, se te rigidiza, te pones tenso. No, en eso nos ayuda que Eduardo y yo somos dos caraduras, que no tenemos ningún tipo de vergüenza, vamos a decirlo con No lo hacemos público sin pero digamos, ser vos, viste, sacarte encima esa cosa no, porque no te lo cree nadie. Y lo importante es que vos sepas que podés ser vos sin dificultades. Es eso. Sí, pero hay una diferencia, que tal vez sea la barrera que muchas personas tienen y que les cuesta saltar, ¿no? Y el querer aprender, para mí es fundamental. Ser curioso es fundamental en esto. Mirá, la mejor manera de hacer un programa para pibes, ¿cuál es? Bueno, salir con tus hijos cuando son pequeños o con tus nietos. Mira, íbamos paseando mis dos hijos mayores son platenses. Y de los fines de semana, antes de que yo empezara a venir a Mar del Plata, salíamos de paseo. Íbamos por el paseo del bosque, a mano izquierda el Museo de Ciencias Naturales, a mano derecha un poquito más al lado el lago y un poquito más adelante el Estadio Carmelo Cerillo de Gimnasia de Esgrima La Plata. Seguís por el bosque y aparece una cúpula plateada. Papá, ¿qué es eso? Ah, eso es el junatorio. La madre me mira como diciendo, ¿qué le está diciendo? ¿Cómo el junatorio, papá? Sí, es para junar el cielo. Claro. Era el observatorio, sí. Pero en juego, vos le decís, ¿para qué sirve eso? Para ver el cielo. Lo llevás de paseo, no sé, a un parque. Papá, ¿qué es eso? Si vos le das respuesta a todos esos, haces el mejor programa para pibes. Había un programa para pibes que se llamaba, estaba producido por la BBC de Londres, que se llamaba Sabú Mafú, hace muchos años. Sabú llevaba a los pibes y los pibes querían saber de qué se alimentaba una ballena. Y los tipos le mostraban. Dice, y qué sé yo, y cómo se fabrica el corcho. Entonces le mostraban desde el árbol de alcornoque hasta el tapón que ponían. Digo, entretenido, divertido, participativo con los pibes y no necesariamente atontador. ¿Me entendés? Sí, es decir, se puede hacer bueno, cosas razonablemente atractivas. Que yo lo hablaba con Mónica Lenze, cuando sí. Fue presidenta del Consejo Escolar hasta hace pocos meses. Los chicos se aburren en clase, porque siguen dándole las materias, como a vos y a mí. No ha cambiado el formato de estudio, sigue el borrador, sigue la tiza,
¿Entendés? Yo tuve Y suerte he en ese cambiado, sentido, pero Edu. no tuvimos suerte. De no grande. teníamos- De grande, de adolescente. ¿Por qué? Porque, viste que Sui Generis cantaba: y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y Sí, el claro. deber. Yo tuve la suerte de que algunos profes del secundario, además de su ciencia y el deber, eran abiertos. Algunos terminaron en cana, a otros los corrieron del cargo, Y otros pero nos desaparecieron. abrieron la capocheta. María Matilde del Rosso, profesora de lengua, nos hacía hacer teatro leído en el Teatro Independiente La Antorcha. Maravilloso. Magallanes, era el profesor de matemática. Yo con una profesora que seguramente era muy buena académicamente, que era la profesora Chacho de apellido, venía con el libro de Repeto Linsken Fesquet y había que hacer polinomio. Virgilio Magallanes fumaba unos imparciales adentro del aula, una baranda increíble. Pero un día venía, nos notaba así un poquito dispersos y decía: hoy vamos a hacer otra cosa. Minervino trajo la guitarra y en la clase de matemática tocábamos la guitarra. No dejábamos de aprender polinomios, pero a su vez el tipo detectaba cuando vos estabas, viste, con otra percepción, y te llevaba por ese camino. Al final el programa se cumplía. No fue siempre así. Bueno, a ver, pero por siempre suerte te iba algunos sí. mejor con el profesor que vos querías, os hacía querer. Bueno, ¿Entendés? un poco, Eduardo, lo que Pero- yo trato de decir, que es el que vos tenés que aprender. Yo tuve 4 maestros en lo que va de mi vida. Mi padre, el número 1, un tío que es el que me enseñó el oficio, pescador ya retirado, el doctor Carlos Lorenzo Cañón, abogado reconocido, que fue asesor de esta Sí, asociación, claro. y quien lleva el nombre de esta sala, el capitán Remigio Arturo Bascal. Cada uno me enseñó su expertise, por supuesto, pero de todos aprendí que si vos no querés aprender, No. por más que te traten de... mis primeras experiencias como capitán fueron porque Abascal se puso a enseñarme, no, porque yo lo picoteaba como un tábano al caballo para sacarle, entonces él no tenía ninguna Son los pereza de enseñar observación. y observar. Claro, son Es los eso. objetivos Mirar, que aprender cada a uno mirar. se ponga también en la vida. Aprender a Yo mirar. a los 61 años sigo comprándome libros y debo tener en mi casa, sin miedo a exagerar, más de 300 libros que no están ahí guardados, los leí y sigo con inquietudes, ¿no? Pero veo que los chicos, por mis sobrinos que están en secundario, todavía los hacen estudiar de memoria. Y Poca bueno. práctica. Yo creo que es hora de que empecemos a cambiar los formatos para que los chicos se entusiasmen. El otro día una sobrina me dice: tío, me llevé 8 materias. ¿Sos boleta? Le dije. No, ya arreglé con los profes. Claro. Bueno, ¿Cómo ya? Pará. te voy a Un redondear. instituto que no voy a nombrar, que vale mucha guita todos los meses. No lo nombres entonces. No lo voy a nombrar porque le voy a hacer poner plata. Si no lo voy a nombrar. Rindió bien las 8 materias. ¿Entendés? Claro que entiendo. Digo, Yo ahí no tuve presiones y fui un tipo que se llevó materias todos los años. Te del voy a decir porque secundario. entiendo cuando él termine. Pero mi madre me dijo: ¿donde repetís un año? te vas a laburar. Sí, pero además te quedás acá adentro, me enjaulaba, no me dejaba salir. Y llevate materias, pero yo no voy a poner un peso para que te prepares. Entonces yo vagueaba todo el año, pero después tenía que ir y rendir. Un profesor en el 4º año, el profesor Luis Mirambel, me sacó la ficha inmediatamente. El primer día de clase, 2 horas de merceología. Merceología era una materia que era química y comercio a la vez, compleja, la tabla periódica, los Antes era elementos de física, Mendeleev, química, te la etcétera, mostraban. etcétera. Entonces, vení chiquitín, me dice, sentate conmigo acá adelante. Yo me sentaba en el último banco, me sacó la ficha, dice, te vagonetea. Entonces me dice, ¿te gusta el fútbol? Sí.
Dice, ¿te gusta Sarmiento? Sarmiento es el equipo nuestro, que en ese momento militaba en la primera C. Bueno, dice, a vos ya te saqué. Vos, dice, mucha participación en clase no vas a tener, y yo no te voy a exponer. Entonces, vos todos los lunes arrancabas como 2 horas de merciología. Venís y te sentás acá en el primer banco. Tenés la obligación de contarme cómo fue el partido de Sarmiento y San Lorenzo, porque era fanático de San Lorenzo, sabía que yo era bostero. Dice, eso sí, los trabajos prácticos me los presentás en tiempo y forma, y te espero en diciembre, no con menos de 7, se aprobaba con 4. Claro. Entonces yo vagueaba, le contaba cómo había jugado San Lorenzo, mi opinión del juego, cómo había estado Sarmiento, que me lo encontraba, él en la Platea, yo en la Popular, pero los trabajos prácticos los tenía que presentar. Y en diciembre, si no daba para 7, te espero en marzo. Y si no, hacete cargo. ¿Querés creer que me compró la voluntad el tipo? Oh, Por eso digo, o sea, ¿te acordás que... Edu, te redondeo lo de, ya que le robamos el programa. Sí, yo quiero hacer un comentario igual. Yo quiero hacer un comentario 4 igual. maestros. Hago este espacio fuera de juego que va a pasar a las 18 horas a partir de la semana que viene. Sí. Pero también hago cosas de producción y el reloj es fundamental. Así que estamos en hora, 1 minuto pasado, bien. pero bueno, no importa. 4 dicen allá, y bueno. Soy breve, me parece sí, importante. adelante, por favor. Dije que tuve 4 maestros. Y hablamos de los jóvenes. Bueno, tuve 4 maestros en una etapa de mi vida. Ahora tengo 4 maestros nuevos, jóvenes, que son mis hijos. Y si no aprendemos a mirarlos, quedamos fuera de juego. Sí. Los hijos enseñan mucho. De hecho, no sé, los míos nos están mirando, una en España, el otro acá, mis nietos, y uno aprende permanentemente lo que te decía. Sumar los hoy. nietos, es porque es más joven. Claro. Pero nosotros que tenemos nietos, sumemos a Milo, nuestros nietos. me da vuelta. Me pones Mis en abuelos, sos offside, un me pones en burro. offside. Tengo una nieta hermosa. ¿En serio? Qué divino. Pero todavía no aprendí a aprender de ella. Ya Pero va a llegar. vas a ver, te va a llegar. llevar. Mira, fuera del aire, te voy a decir por qué es complicado ser abuelo. Fuera del aire. Yo los escuchaba a ustedes decir lo de, bueno, lo más importante es, no sé si lo más importante, pero una de las cosas es improvisar y llegar y no tener idea, y me las imaginaba a las chicas a quien le toque operar ese día, no pensando exactamente lo mismo. Yo me hago cargo Se va a también, enterar un minuto antes que empiece yo me el hago programa. cargo también que muchas veces trajiste la no, pero ya te la mando. Pero va a salir muy bien. Viernes 18 a 20 horas. Sí. Aproximadamente, pero yo a partir de las tarde, 18. Como Enrique el Antiguo voy a estar acá. Porque Bueno. me gusta ya estar en clima antes de empezar. Como un buen no me capitán. gusta llegar sobre la hora. Bueno, Eso muy me bien. pone nervioso. Te esperaremos entonces. Tomamos Sos más del mate, sos más del llevo mate, más del café. mate, Ah, no tengo bueno. problema, los acompaño. Punto a favor. Si se va mate, punto a favor. Pregunten lo que quieran. Yo siempre estoy para sumar. Si un día me ven restar, cáguenme a pedo, díganme todo lo que me tengan que decir. Okay. Porque por ahí uno... No, lo digo en serio. Por ahí uno, como dijo Claudito hace un rato, dentro de su egocentrismo, instintivamente y sin querer, Se desborda. comete un error y se va de boca. Entonces es el momento que me pare y me pegue una patada en el culo. Y se los voy a agradecer claramente. Bueno, eso es todo. Bueno, a favor. A favor digo en el sentido general, ¿no? De decir, bueno, aceptar las críticas es mucho mejor que estar esperando siempre halagos, desde mi punto de vista. Y que Frías pague el asado el día. Nada más. Con eso Sí. estoy hecho. A partir del lunes 9, si no me equivoco, Sí, tal cual. 9 de febrero, 14 horas, de lunes a viernes, información, Actualidad, rezongos, pero también reconocimientos, porque la vida es eso, ¿no? Las cosas buenas, las que suman y las otras, y no dejarlas de lado, porque tal vez ahí, en esa pequeña reflexión, esté el camino a seguir o a encontrar, de eso se trata. Chicos, gracias por
honrarme con su presencia en este día, a todos los que han pasado por aquí hoy. Gracias Jorge, gracias Claudio, gracias Eduardo, Rodo, Fede, Cami. No, creo que casi que no me olvido de nadie. Acá Enrique el Antiguo dijimos. Se le decía así. Un saludo de cumpleaños al director del CESMAR, atrasado. Esto es Fuera de Juego. Nos encontramos el martes que viene, 10 de febrero, cumpleaños de Mar del Plata. Tienes razón. Te queda todo. A las 18 horas nosotros, pero con programación desde las 8 en esto que es Phantom Indiera. Así que bueno, seguimos adelante. Gracias.